Me da muchísimo gusto estar con usted. Dios le bendiga de una manera grande, de una manera muy especial. Que el Señor derrame de sus bendiciones sobre cada uno de los miembros de su familia. Y yo le doy gracias a los hermanos por invitarme aquí a este programa Unidos en el Amor de Cristo, aquí en el Canal 38. Dios bendiga a la hermana Grace, Dios bendiga a cada uno de los que participan en esta grande labor en este Canal 38 ya por muchísimos años. Que Dios sea con ellos y adelante con la ayuda gloriosa del Señor. Me gusta mucho lo que dice el Señor Jesucristo. En Lucas 22:15 dice el Señor: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» Pascua, Pascua. ¿Qué es Pascua? El término derivado del hebreo significa, o mejor dicho, es Pesach, que quiere decir pasar de. Pesach. Pascua es Pesach en hebreo, pasar de. ¿Pasar de qué? Vamos a eso, vamos a eso. Tenemos que remontarnos, como mencionaba la semana pasada, el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ese llamamiento fue en el año aproximadamente 1921 antes de Cristo. Y luego después Dios promete a Abraham un hijo en el año 1913 antes de Cristo. Hace un pacto con Abraham en 1898 antes de Cristo. Y luego Jacob y su familia, Jacob, el hijo de el nieto de Abraham, Jacob y su familia se van a vivir a Egipto en el año 1707 antes de Cristo. Entonces, estuvieron los israelitas allá en Egipto, pero luego entraron a un periodo de esclavitud por 430 años. Estuvieron los israelitas allá en Egipto de esclavos. Primero fueron, pues, como invitados especiales, porque ahí estaba José, identificado como el soñador, quien se convirtió oficialmente en el segundo del faraón, pero en la práctica realmente era el primero. Fue el que gobernó, fue el que dio todas las disposiciones en relación con aquella hambruna que hubo en toda aquella región, y que José hizo lo necesario como para guardar alimento, y no solamente para los egipcios, sino les vendió a las naciones circunvecinas. Y en esas circunstancias es que se va a vivir Jacob, juntamente con su familia, alrededor de 70 personas, se fueron a vivir a Egipto, en un lugar muy fértil, cerca del río Nilo. Pero a la muerte de ese faraón, es decir, a la muerte de José y luego del faraón, las cosas cambiaron totalmente, de tal manera que los israelitas se convirtieron en esclavos. Y vivieron en situaciones muy críticas, muy difíciles, fabricando, pues algunos hablan de ladrillos, otros hablan de adobes, pero en fin, estuvo muy fuerte el trabajo para ellos, fueron esclavizados. Y cuando los israelitas hablan de salir de Egipto, más trabajo les dieron. Dijeron: les hemos conseguido la paja para que fabriquen estos pues adobes, y ahora ustedes van a buscar la paja, porque consideraron que como que estaban de ociosos y ahora estaban pensando ya en la libertad. Y no es eso, seguían trabajando muy fuerte. Pero también
los trataban muy mal. Eran esclavos, pero además los trataban a latigazos, ¿verdad? A latigazos. De tal manera que vivían terriblemente, terriblemente. Por eso es que Moisés se compadeció de aquel pueblo que él supo que era su pueblo. Él se identificó él como israelita, viviendo en el palacio del rey, como hijo de la hija de Faraón, pues viviendo como un príncipe, ¿verdad? Recibió el trato de un príncipe y todo el cuidado y toda la alimentación y toda la vestimenta y el palacio. Pero se daba cuenta que a sus hermanos, él sabía que él no era egipcio, que era israelita. Y le pudo mucho cómo los trataban. De tal manera que en una ocasión defendió a uno de los israelitas, de tal manera que mató al egipcio defendiendo al israelita. Y más adelante ya no fue el pleito entre egipcios, sino entre israelitas. E intervino Moisés y uno de los israelitas le dijo, entonces ya me quieres matar como mataste al egipcio. Y Moisés entonces se alarmó, dice, sí me vieron que lo maté, me vieron que lo maté. Y entonces ya tuvo temor por aquel homicidio que había cometido y tuvo que salir. La vida de Moisés está dividida en 3 etapas. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto cuidando ovejas y 40 años en el desierto cuidando, yo diría chivas, ¿no? Chivas brinconas. Porque la verdad es que Dios, a través del tiempo, trató a Israel como rebeldes. Vosotros sois un pueblo rebelde. Y dicen que las cabras son así, muy inquietas. A diferencia de las ovejas, que son muy quietas, demasiado quietas, las cabras no. Entonces, Moisés estuvo en el desierto 40 años cuidando ovejas, pero otros 40 años al frente del pueblo de Israel. Se compadeció del pueblo de Israel, pero hubo ahí situaciones muy significativas cuando Moisés deseaba liberar al pueblo israelita de la esclavitud, no en el tiempo. Él obró así, defendiendo al israelita y matando a un egipcio, pero no era el tiempo de Dios. Y yo siempre he enfatizado que hay que someternos al tiempo de Dios. Hacemos peticiones y queremos que el Señor lo conteste cuando nosotros decimos, no, es cuando Él quiera. ¿Y por qué no mandó Dios a Moisés cuando Moisés tenía 40 años y no cuando tenía 80? Porque Dios quiso someterlo a la escuela de Él, a la escuela de Dios. Por 40 años en la escuela de Dios. Y mire, lo contradictorio es este. Cuando Moisés tenía 40 años, él quería sacar al pueblo de Israel. Pero cuando tenía 80, que Dios le dijo, veis y saca al pueblo de Israel, dijo, Señor, yo no sé hablar. Y para enfrentarme al faraón, yo no sé hablar. Soy tartamudo. Y entonces Dios le dijo, ve y preséntate con el faraón y va a ir contigo tu hermano Aarón. Aarón será tu profeta, porque profeta quiere decir vocero, uno que habla en nombre de otro. Entonces Moisés le iba a decir a Aarón que dijera, y Aarón iba a hablar en nombre de Moisés. Moisés hablaba en nombre de Dios y Aarón en nombre de Moisés. Aarón será tu profeta. Por eso, un profeta
es el que habla en nombre de otro. Y si es profeta de Dios, obviamente es el que habla en nombre de Dios. Lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña en su santa palabra. Entonces, el profeta no es lo que yo digo. Yo siento en mi corazón esto, decirles, no, es lo que Dios dice, porque somos voceros de Dios, profetas de Dios, voceros. Hablamos en nombre de Dios y no precisamente de acontecimientos futuros, solamente pueden ser acontecimientos pasados, presentes o futuros, porque es un vocero. Habla lo que Dios dijo en el pasado, habla lo que Dios dice en el presente y habla lo que Dios dice respecto del futuro. Un profeta. Así que quienes hablamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, hablamos lo que dice, lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, estamos hablando en nombre de Dios. Por lo tanto, pues bien podemos decir que somos profetas. Pero en fin, estoy hablando acerca de Moisés, que él quiso ser el libertador de Israel cuando tenía 40 años y Dios le dijo, espérate, primeramente tienes que aprender aquí en mi escuela, en el desierto. 40 años. Es que cuando tenía 80, le dice, ahora sí, ve para que hables con Faraón. Y entonces dice Moisés, no, pues yo no sé hablar, no estoy preparado. Pero 40 años decías que sí, que tú querías liberar al pueblo de Israel. Bueno, el caso es que se llegó el tiempo. Hablan Aarón y Moisés con Faraón, y Faraón no quiere dejarlo salir. Viene entonces la primera plaga, y entonces Faraón dice, sí los voy a dejar, pero a la hora no los dejó. Viene otra plaga, y dice el Faraón, ahora sí ya los voy a dejar salir. Y a la hora que ya iban a salir, no los deja. Ustedes saben, fueron 10 o 9 plagas, ¿verdad? Y la última, pues no sé si llamarle plaga, pero siempre hemos hablado de las 10 plagas. La última fue lo terrible, porque las primeras ciertamente fueron pues, pésimas, ¿no? Que el país se llenó de moscas y se llenó de ranas y las aguas se convirtieron en sangre, rojas todas las aguas y no tenían de dónde tomar y luego que se enfermaron de sarpullido, tanto los humanos como los animales. Cayó granizo y murieron muchos. En fin, fueron 9 plagas, pero la última fue lo más terrible, lo más espantoso. ¿Qué fue esto? Que Dios quiso matar al primogénito de cada familia egipcia, al hijo mayor de cada familia, Dios quiso quitarle la vida. Y bueno, aquel día fue terrible, ¿no? Que viene el ángel de la muerte y donde no encontró la señal de la sangre, entonces llegó y mató al primogénito de aquella familia. ¿Cuál señal de la sangre? Esta es otra cosa muy importante que está relacionado directamente con la Pascua, con la salida del pueblo israelita de Egipto. Dios dio instrucciones a través de Moisés al pueblo de Israel diciéndoles, van a matar ustedes un cordero y de la sangre van a untar en los postes, en el dintel de la puerta, es decir, en todo el marco de la puerta van a llenarlo de sangre. De tal manera que cuando venga el ángel de la muerte, al ver la sangre allí, se pasará de largo. No matará al primogénito de aquella familia. Esto de untar la sangre allí es el hilo rojo de la expiación que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está el hilo rojo de la expiación. Dios mediante
próximo jueves estaremos tratando sobre la expiación, sobre Yom Kippur, la expiación. Y entonces esa señal de la sangre va a impedir que el ángel de la muerte mate al primogénito de aquella familia. Y en efecto, así fue. El ángel de la muerte pasó de largo y no mató a los primogénitos de los israelitas, solamente a los primogénitos, al hijo mayor de cada familia egipcia. Y se hizo un llanto grande en Egipto, un llanto grande, y todos clamando: dejen ya ir a los israelitas, ya déjenlos que se vayan, ya es demasiado para nosotros, ya no podemos soportar, es mucho esto, y ya lo aguantamos. Aguantamos las moscas, y aguantamos los piojos, y aguantamos la sangre en el agua, y el sarpullido, y el granizo. Aguantamos todo eso. Pero ya esto ya no lo podemos aguantar, ya dejen ir a los israelitas. Y Faraón dijo: sí, ahora sí, le dijo a Moisés: ya, salgan, ya váyanse, ya váyanse, ya váyanse. Y los israelitas entonces habían matado un cordero para dos cosas. Una, la sangre, untarla en el marco de la puerta. Y dos, comer aquella carne. Pero también estaba acompañada con hierbas amargas, que significan la opresión, el castigo, el tormento que estuvieron sufriendo los israelitas allí en Egipto. Entonces comieron carne y hierbas amargas. Se prepararon pues para salir. Fue una noche muy significativa, un hecho muy significativo, de tal manera que han pasado, por decir en números cerrados, 3.500 años y todavía los judíos siguen observando la Pascua. ¿Cuándo es cuando lo observan? El 14 del mes de Abib o de Nisán, que corresponde a marzo o abril de nuestro tiempo. Tanto que Dios les dijo: este va a ser el primer día del año de ustedes. Se convirtió en el primer día del año. Tan significativo fue así que el 14 de Abib o de Nisán se convertirá en el primer día del año. Van a empezar a contar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque iban a obtener su libertad, iban a salir de Egipto, de la esclavitud, después de 430 años de haber sido azotados, maltratados, trabajados, vejados por 430 años. Son muchos años, son muchos años. México estuvo bajo la autoridad, bajo el yugo español por 500 años. Son muchísimos años, son muchísimos años. Entonces los israelitas estuvieron por 430 años. Y aquella noche, pues, fue una noche memorable, memorable. Con cuánta razón el Señor Jesucristo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros la Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero entonces el Señor Jesucristo apunta hacia otro acontecimiento glorioso, grandioso. Y esa es la liberación espiritual. La liberación espiritual. Porque déjeme decirle esto. Los israelitas aquella noche se prepararon y empezaron a salir de Egipto. Dejaron atrás la esclavitud física,
pero la esclavitud espiritual la llevaban con ellos. De tal manera que cuando ya salieron, se acordaban de Egipto y decían, Moisés, nos vas a hacer morir de hambre aquí en este lugar. Nos acordamos que ya en Egipto teníamos carne, teníamos caldo, comíamos muy bien. O sea, ahora hablaban de que habían estado muy bien en Egipto. No, eran esclavos en Egipto. Pero ahora ya se les había olvidado. ¿Por qué? Porque habían obtenido la libertad física, pero no la libertad espiritual. No se habían entregado por completo a Dios. Por eso, en muchas ocasiones, Dios habló del pueblo de Israel como un pueblo rebelde. Israel es un pueblo rebelde. Es un pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque abandona a Dios y va tras dioses ajenos. Y así fue. Y volvían otra vez a Dios y volvían otra vez a caer en la idolatría. Y volvían a Dios y volvían a caer en la idolatría. Fue un pueblo rebelde. Porque no tenían la libertad espiritual. En este mes de septiembre, en México, estamos celebrando la independencia de México, la libertad política. Pero déjeme decirle esto, al igual que los israelitas, obtuvimos la libertad política para ser una nación, México. Dejamos de ser la Nueva España para ser México. Sin embargo, los mexicanos todavía viviendo en la esclavitud espiritual. De ahí la necesidad de que nosotros como creyentes en Cristo Jesús estemos predicando y predicando y predicando y predicando. Bueno, no solamente a los mexicanos, a todos. Pero me estoy refiriendo a que los mexicanos celebramos la libertad política, pero la libertad espiritual no se obtiene con la libertad política. No por habernos convertido en México y ya no estar bajo el dominio español, no estuvo el pueblo bajo el dominio del pecado. Sí estuvo y está todavía bajo el dominio del pecado. Hemos estado sufriendo mucho, padeciendo mucho la situación, particularmente en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los años 2009, 10, 11 y 12 fueron años espantosos, años terribles, de muchas ejecuciones, de muchos crímenes, y se decía que porque había una guerra entre los cárteles de la droga, querían el dominio del territorio, cada quien, y hubo muchos crímenes. Pero ahora ya empezó otra vez. Ya en los años, vamos a decir, 2019, 20, 21, 22, se ha incrementado la violencia. Sigue todavía la misma situación. Entonces, la gente en general clama y dice que haga algo el gobierno. Y ahora precisamente estamos viviendo el hecho de que la Guardia Nacional sea parte del ejército regular. Y ha habido una pugna. Pero el asunto es que sea o que no sea parte del ejército, pero que cuiden. Y el asunto es que sigue todavía la violencia. Sigue todavía la violencia. Ahora, nosotros como cristianos, yo no tengo interés en reclamarle al gobierno y decirle, hagan algo. No. ¿Por qué no? Porque nosotros los cristianos tenemos que estar clamando a Dios para que transforme las vidas. Porque no solamente es el problema entre los cárteles de la droga, no. El problema es en los corazones de cada individuo, de cada persona, que necesita tener la libertad espiritual. Entonces, estamos muy contentos
celebrando el inicio de la guerra de independencia. Y se da el grito de independencia y se hacen fiestas y bailables y comidas y cuánta cosa. Pero la libertad espiritual. Ahora, ¿a cargo de quién está la libertad espiritual? Dios es el que salva, pero nosotros somos los encargados de comunicar, de proclamar, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y de hecho es un mandato, es un mandamiento de parte de Cristo. No es solamente una opción, no es una opción, es un mandamiento. No es de que, hijos, si ustedes quieren, si ustedes sienten en su corazón, vayan y hablen de la salvación. No. Es una orden cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es una orden. Es una orden. No es una opción. No es una decisión que yo tenga que tomar. Predico, no predico. No tengo que predicar. Dirá usted, pastor, pero yo no puedo estar en una iglesia y en un púlpito predicando. No. No me refiero a que seas tú un predicador de púlpito. Me refiero a que donde quiera que te encuentres, vas a llevar el mensaje de salvación. Seguimos platicando de esto, pero ahora tenemos una parte musical. Dios les bendiga. Queremos orar por usted. Llame a la línea de oración al 915-532-8518. 915-532-8518. Queremos orar por usted. Queremos orar por los enfermos. Queremos orar por las diferentes necesidades. Estamos hablando de la libertad en Cristo. Y el Señor quiere hacernos libres de la enfermedad física, pero también de la libertad, o mejor dicho, de la enfermedad espiritual. Así que llame a la línea de oración. Aquí hay quien contesta el teléfono para que usted pida la oración y con mucho gusto, con toda disposición, estaremos orando por usted. Acuérdese que es una de las promesas del Señor, que lo que pediremos al Padre en el nombre de Cristo nos será concedido. Y una de las herramientas de los cristianos es esta: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que llame con toda confianza al 915-532-8518, la línea de oración, aquí en Unidos en el Amor de Cristo, y con mucho gusto estaremos orando. Les estaba mencionando que en México celebramos la independencia. 15 y 16 de septiembre son días de gran fiesta, grande fiesta. Se hacen desfiles el 16 de septiembre y desfilan por las calles, en todo el país. En Estados Unidos, el 4 de julio, Día de la Independencia, también hay una gran celebración. Pero la pregunta es esta: ¿somos realmente libres? Dije que podemos estar libres políticamente, que nuestro país no está bajo la autoridad de otro país. Pero en lo personal, ¿somos libres de pecado? ¿Somos libres de vicios, de la maldad? ¿Somos libres espiritualmente? Los israelitas salieron de Egipto. Por cierto, es que cuando ya salieron de Egipto, cuando estaban a punto de salir de Egipto, pidieron a sus vecinos y a sus conocidos joyas y en fin, y los egipcios dijeron, sí, llévense todo lo que quieran, y se llevaron ganado y se llevaron, ya, lo que queremos es que se vayan, ya váyanse. Pero una vez que salieron, entonces el faraón dijo, no, hay que detenerlos. Y se fueron
los egipcios, se fue el faraón detrás de los israelitas para alcanzarlos y pues detenerlos o matarlos, hasta que llegaron al Mar Rojo. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Se habla de 1,5 millones de personas. Enfrente de ellos el mar, atrás de ellos los egipcios, a los lados las montañas. Estaban en un callejón sin salida. Y es entonces que vuelven a renegar en contra de Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y yo me quedo muy sorprendido de que muchos de los israelitas no querían salir de Egipto. Se les tuvo que convencer de salir de Egipto. Qué raro, ¿no? Estando en la esclavitud, no querían salir de allí. Querían continuar en la misma condición. Y eso me hace pensar en muchas personas que se les habla de Cristo, que se les da el mensaje de salvación para que salgan de los vicios, de la maldad, de una vida de paz, que salgan de una vida de intranquilidad, que salgan de una vida así de opresión. Y no, dicen: no, así estoy bien, así déjenme, yo estoy bien. Pero ¿cómo van a estar bien si están oprimidos por el pecado, por la maldad? Pero en esa condición, su mente y su corazón no está tan claro para pensar: yo soy un esclavo del pecado. No se consideran esclavos del pecado, piensan que así están bien. Y por eso los israelitas reclamaban y decían: estábamos bien en Egipto, ¿para qué nos sacaste? Pero el plan de Dios, que se lo transmitió a Moisés, era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y ahí venían los egipcios detrás de ellos. Y fue un momento crítico, un momento crucial en estar frente al Mar Rojo y detrás de ellos los egipcios. Fue allí en donde Dios usó y manifestó que Moisés era un verdadero siervo de Dios, que estaba en conexión muy íntima con Dios, cuando en aquel momento levanta su vara y golpea al mar. Dígame, una vara para golpear al mar, ¿qué puede hacer golpeando las aguas con una vara? Pues no le hace nada. Pero lo estaba haciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa es la clave. Me acuerdo precisamente cuando David estaba frente a Goliat, y Goliat con armas muy poderosas, digo, de acuerdo ahí a la situación, con lanza, con escudo, con jabalina. Y David simplemente con una honda y 5 piedras. Pero ahí está la clave. Toma una piedra, la pone en su honda y dice: tú vienes a mí, le dice al gigante Goliat, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanza la piedra. Dígame, ¿fue David? ¿Fue la piedra? ¿Fue la onda o fue Dios? Indudablemente que fue Dios. Fue Dios obrando. Y ahí cayó el gigante, cuán grande era. Y llega David y le corta la cabeza y va y se la presenta al rey Saúl. Mira, ya vencí a Goliat, aquí está. Moisés golpea el mar. ¿Y qué sucede? Algo extraordinario, algo maravilloso. Viene un viento fuerte y entonces se empieza a abrir el mar. Se empieza a abrir el mar. Se empieza a abrir el mar, se empieza a abrir el mar.
hasta que finalmente queda la tierra seca. Y entonces Dios da la orden y dice, no me digan a mí nada, avancen. Y entonces Moisés da la orden de avanzar sobre el lecho seco del Mar Rojo. Avanzan aquel 1,5 millones de israelitas, avanzan, transitan por el lecho seco del Mar Rojo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Habían salido de Egipto, la Pascua. Estaban atravesando el Mar Rojo por mar seco, por el poder de Dios, por el poder de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Yo muchas veces me he imaginado aquel espectáculo realmente. ¿Qué espectáculo? Porque dice la palabra de Dios que se quedaron las aguas a los lados como muros, como murallas. Se quedaron las aguas ahí detenidas. Entonces, yo muchas veces he imaginado a los niños que acompañaban a los israelitas mirando aquellos peces rojos y aquel un tiburón y aquellos otros azules. Y los niños diciéndole a los padres, mira papá, mira aquellos, ándale hijo, apúrate, tenemos prisa. Era un verdadero espectáculo. Las aguas detenidas a los lados como grandes murallas. Y los israelitas caminando sobre el lecho seco del Mar Rojo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Salieron de Egipto, la Pascua. ¿Pasar a dónde? Pasar de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en el presente, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente nos habla el apóstol diciendo, Él es nuestra Pascua, es nuestra Pascua. Sí, claro, el Señor es nuestra liberación, es nuestra Pascua. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas mataron un cordero, untaron la sangre en el marco de la puerta para que el ángel de la muerte no llegara. Y hoy la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, a fin de que no vayamos a condenación, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Y precisamente la epístola a los Hebreos nos habla de que en la antigüedad se hicieron muchos sacrificios con relación a los pecados que cometían los israelitas, pero constantemente tenían que estar haciendo sacrificios y constantemente participaba el sacerdote o el sumo sacerdote en aquellos sacrificios, pero dice, pero hoy, con el sacrificio de Jesucristo, lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Y lo hizo el sumo sacerdote y ya no va a haber más sumos sacerdotes. ¿Por qué? En la antigüedad había cambio de sumo sacerdote a causa de la muerte de los sumos sacerdotes. Pero cuanto a refiriéndose al Señor Jesucristo, permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no cambia. Unas versiones dicen intransferible. No se puede transferir a otro sumo sacerdote. Él es el único. Él es el único.
tiene un sacerdocio intransferible, y también usan otras versiones, otra palabra, inmutable. Tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no muda. ¿Y qué quiere decir mudar? Cambiar. No cambia. El Señor Jesucristo no cambia, puesto que tiene un sacerdocio eterno, puesto que Él es eterno. Cristo es eterno. Es uno de sus atributos, la eternidad de Cristo, que es eterno, nunca cambia. Así que tenemos toda la seguridad de que Él siempre va a interceder por nosotros y que el sacrificio de Jesucristo está a la disposición de todos los humanos para, en el momento que decidan recibir a Jesucristo por la fe en sus corazones, sus pecados son perdonados. Es decir, que la sangre de Jesucristo nos cubre de tal manera que la muerte eterna ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Pastor, ¿entonces no vamos a morir? Dije la muerte eterna, porque hay muerte física y hay muerte eterna. La muerte física sí la vamos a experimentar, ¿verdad? Puede ser que algunos no, porque ya Cristo viene pronto por su iglesia, y cuando venga Cristo por su iglesia, los muertos en Cristo, el Señor los va a resucitar, pero los que estén o estemos vivos, seremos transformados, para que juntamente los muertos resucitados y los vivos transformados vayamos a recibir al Señor en el aire. Y entonces estaremos siempre con el Señor. Posteriormente, estaremos con el Señor en el milenio y gobernaremos juntamente con Él. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero lo que le quiero decir es esto, que para el cristiano hay muerte física, pero no muerte eterna. La muerte eterna quiere decir la separación definitiva del hombre y Dios. Aquel que rechaza a Cristo como su Salvador, finalmente sufrirá la muerte eterna. Nunca más se podrá unir con el Señor. Porque la vida eterna es la unión de nuestra alma con Dios. Mire, la muerte física es la separación de nuestra alma y el cuerpo. Pero la muerte eterna es la separación del humano de Dios para siempre. Y la vida eterna es unirse con Dios por toda la eternidad. Entonces, en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra alma se une a Dios y allí empieza la vida eterna. Empieza la vida eterna en relación con nuestra alma, no con nuestro cuerpo. Nuestra alma se separará del cuerpo y entonces el cuerpo entrará en estado de degradación, ¿verdad? Por no decir putrefacción. Pero nuestra alma no, nuestra alma queda unida a Dios porque esta es la vida eterna, que te conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Esa es la vida eterna, la unión con Cristo. ¿Y cómo ocurre esto? Por el perdón de los pecados. ¿Y cómo ocurre el perdón de los pecados? Por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Ese es el Cordero de Dios. En la antigüedad se mató el Cordero y la sangre fue puesta en el marco de las puertas y no hubo la muerte de los primogénitos. Pero en la actualidad la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y no sufriremos la muerte eterna. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces Jesucristo dijo, ¿cuánto he deseado comer la Pascua con vosotros? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros la Pascua antes que padezca? Es decir, iban a comer la Pascua, pero estaba apuntando hacia
que Él sería el Cordero de Dios, moriría en el lugar nuestro, derramaría su sangre por nosotros. Demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Le invito para que siga llamando a la línea de oración el 915-532-8518 y aquí tenemos algunas peticiones. La señora Sandoval está pidiendo por sus hijos, para protección para José Luis, Damián y Valentín. Y Carolina Ferrer tiene un agradecimiento y pide oración por Margarita, por sanidad, salvación y liberación. María Elena está pidiendo por una visa de su esposo que le llegue y también por sanidad. Emelina está pidiendo por liberación de vicios de su hijo y sanidad por su nuera y también por ella. Armida está pidiendo por un asunto de demanda de justicia y Manuela está pidiendo por sanidad de su cabeza y resfrío y protección familiar. Sergio Rosales está pidiendo por sanidad de sus ojos, glaucoma tiene. Esther está pidiendo por sanidad para su hija, por sanidad de COVID para su hija, Cindy, y nieto, Josué o Yochoa. Rosa Chávez está pidiendo por sanidad para Jesús Jiménez, se quebró la cabeza. Ay, está muy serio eso. Silvia está pidiendo problema en Juárez, necesidad de un apartamento. Y Damián Ortiz está pidiendo la liberación para la familia. Rosa Isela Ortega por sanidad, por Rosa Ortega, por Chela que está en cirugía. Berta Carreón está pidiendo por su hijo Tony, por su matrimonio, por su hijo José Ángel, para que su hijo vuelva a los caminos del Señor. Y bueno, aquí hay otra, Ramón Briones, Raquel Briones por salvación. Y Aurora está pidiendo por sanidad, por la familia, para que haya salvación. Armando Rivera está pidiendo bendición para Armando Rivera. Dios bendiga a Armando. Yo estoy pidiendo por mi amigo, el hermano Luciano Vargas, quien fue nuestro superintendente del Distrito Norte de Chihuahua, de Asambleas de Dios, y él ahora mismo está en cirugía. Y estoy pidiendo por el hermano Luciano Vargas. Ya tiene también muchos años como pastor en la ciudad de Chihuahua, pero tuvo un problema muy serio. Fue golpeado por unos maleantes, fue golpeado en su cabeza y ahora está batallando mucho con su salud. Ahora mismo se encuentra en Torreón. Esta mañana lo están interviniendo quirúrgicamente. Oremos por estas peticiones, creyendo que el Señor es poderoso para sanarnos. Vamos orando. Únase conmigo en esta oración. Únase conmigo. Si dos o tres se unen, se ponen de acuerdo en oración, el Señor contestará conforme a su perfecta voluntad. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote por sanidad divina, rogándote por salvación, rogándote por liberación, rogándote por protección. Ven a manifestar tu poder en cada una de las personas por las cuales se ha pedido la oración. Ven, Señor, ven a manifestar tu poder. En ti hemos creído como en nuestro médico de cabecera. En ti hemos creído que en tu cuerpo llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias y por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, también llevaste en ti todos nuestros pecados. Ven a sanar y ven a salvar a todas estas personas por las cuales se ha pedido la oración. En tus manos gloriosas les estoy encomendando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendito para siempre. Gracias, mi Dios. Amén. El Señor quiere darnos libertad del pecado. Estamos hablando acerca de la Pascua, que habla de
Pasak, es decir, ¿pasar de qué? Los israelitas de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida y nosotros de la esclavitud del pecado hacia la ciudad de Dios. Estar en la mano de Dios, en el camino del Señor, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, entregue su vida al Señor Jesucristo para que no solamente tenga libertad política, no solamente celebre la independencia de México, no solamente celebre la independencia de Estados Unidos, pero celebre la libertad espiritual, la libertad que el Señor nos da. Gloria al Señor, gloria al Señor. Me da mucho gusto estar hablando de la Pascua, ¿verdad? Celebrando la Pascua, la salida de Egipto hacia la tierra prometida y nosotros celebrando la salida del pecado, de la maldad, hacia la tierra que el Señor nos ha prometido, la nueva Jerusalén, la ciudad eterna. Gloria a Dios. Se habla mucho acerca de Yom Kippur. Yom Kippur. ¿Y qué es el Yom Kippur? Bueno, los judíos hablan mucho de Yom Kippur y hay una gran celebración, pero gran celebración. Y se dice que es la celebración más grande, más especial de los judíos, de los israelitas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Yom Kippur? Dios mediante, el próximo jueves estaré hablando acerca de Yom Kippur. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se dice que es la celebración más especial? Porque estas son celebraciones. Se habla de fiestas, pero más que todo es celebrar. Celebrar es reconocer las bendiciones de Dios, reconocer las manifestaciones del Señor. Más que nosotros estar en fiesta, en bailes, en saltos, en comidas, es darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Entonces, la próxima semana hablaremos de Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? ¿Por qué lo celebran los judíos, los israelitas? ¿Y qué significado tiene para nosotros el Yom Kippur? ¿Hay alguna conexión? Bueno, la Pascua sí tiene esa conexión. El Cordero de Dios que murió por nosotros. Pero Yom Kippur, ¿qué significa? Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves con la ayuda del Señor. Mientras tanto, reciban un saludo afectuoso para todos ustedes. Dios me los guarde.